buenos días. Para nuestro estudio en esta mañana vamos a dar lectura al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32 inclusive. Dice así la palabra de Dios en Nueva Versión Internacional. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. «Sígueme», le dijo Jesús. Leví se levantó y le siguió. Leví preparó un banquete en su casa y había allí un gran número de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús: «¿Por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos», respondió Jesús. «No he venido a llamar justos, sino pecadores, para que se arrepientan». La vida es una galaxia de incógnitas. En lo que día a día es predecible, siempre está latente lo que no sabemos. Y en eso la palabra de Dios es muy clara. En Santiago 4:14, la Nueva Versión Internacional dice: «Ni siquiera sabéis lo que sucederá mañana». Eso le pasó a Mateo. Un día estaba trabajando como de costumbre, cobrando impuestos para los romanos. De pronto pasa Jesús y le dice: «Sígueme». Leyendo paralelamente Mateo 9, Marcos 2 y Lucas 5, tras el «sígueme» de Jesús y la obediencia incondicional de Mateo, que dejando todo le sigue, los tres evangelistas pasan directamente al banquete que Mateo ofrecía a Jesús en su propia casa. Los fariseos criticaban a Jesús porque comía o compartía la mesa con recaudadores de impuestos y pecadores. La réplica de Jesús fue, como leímos en Lucas: «Los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores, para que se arrepientan». No conocemos mucho sobre Mateo. Sabemos que era judío de nacimiento, hijo de Alfeo, que era un recaudador de impuestos, un funcionario romano, y que en los evangelios se lo identifica con dos nombres, Mateo y Leví. Además, fue apóstol. Su nombre aparece en la lista de todos los apóstoles. Comparando el llamamiento de los primeros discípulos en Mateo 4, 18 al 22, Marcos 1, 16 al 20 y Lucas 5, del 1 al 11, notamos que los dos primeros, Mateo y Marcos, describen ese llamamiento más compendiado. Jesús le dice a Pedro, a Andrés y a otros que estaban allí: «Seguidme y os haré pescadores de hombres», y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Los pormenorizados detalles que nos ofrece Lucas nos amplían el concepto y nos hacen ver mejor la situación. Termina Jesús de hablar con la gente que le seguía y enseñarles, y sube a la barca con Pedro y Andrés y les dice que vayan mar adentro. Una vez allí, les dice que echen las redes. Pedro le dice: «Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red». Y así lo hizo. Todos sabemos lo que sucedió. Las redes se saturaron de peces de tal manera que se rompían y hubo que pedir ayuda para poderlas subir a bordo. Cuando Pedro vio esto, cayó de rodillas delante de Jesús y le dice: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Es cuando la frase de Jesús sale y le dice: «Seguidme, os haré pescadores de hombres». En cambio, el llamamiento de Mateo fue liso y llano. Jesús pasa, lo ve, solo le dice: «Sígueme», y Mateo se levanta y le sigue.
Los tres evangelistas narran o describen este llamado de una forma idéntica y sin variantes. Eso nos hace pensar. ¿Tenía algún conocimiento Mateo de Jesús? ¿Lo conocía de alguna forma? No sabemos. En la lista de los apóstoles hay dos que llevan el nombre Jacobo. En versión, la palabra, en vez de Jacobo, los dos son llamados Santiago. Con cualquiera de los nombres están bien identificados, bien diferenciados en los tres relatos. Uno es hijo de Zebedeo y el otro hijo de Alfeo. En Marcos 2:14 leemos que Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo. Tal como se lee, si un Jacobo Santiago es hijo de Alfeo y Mateo y Leví también, obviamente son hermanos. Dicho sea de paso, la tradición de la Iglesia Oriental ya los consideraba hermanos. Sin embargo, se especula buscando vinculaciones con la procedencia del nombre de Alfeo, con términos siempre condicionantes. Sería, podría o indicaría. En estos subjetivismos se corre el riesgo de arribar a conclusiones impropias o hacer decir al texto lo que no dice. El propósito de entrar en estas consideraciones no es dogmatizar o hacer planteos controversistas, solo saber si Mateo tenía algún conocimiento de Jesús. En caso de tener un hermano siguiendo a Jesús, reitero, en caso de tener un hermano siguiendo a Jesús, la autoridad del que llamaba implícita en el sígueme le hace comprender a Mateo el gran privilegio que tenía de sumarse a los que ya seguían a Jesús. Impactó eso en Mateo y activó su decisión, deja todo y le sigue a Jesús. Ese cambio se manifiesta muy bien en el banquete que Mateo le estaba ofreciendo a Jesús. Al agasajar a Jesús, él está dando testimonio a sus compañeros recaudadores de impuestos y a todos los que estaban allí de que Jesús le había cambiado la vida. Las trascendentes secuencias del encuentro de Jesús con Mateo se enmarcan en aquel poderoso sígueme que hizo de un recaudador romano el discípulo y apóstol que luego escribió el evangelio que lleva su nombre. En ese evangelio, Mateo se propone mostrar a los judíos que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Por lo tanto, debía ser el Mesías prometido. La frase, todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que Dios había dicho por el profeta diciendo, aparece 16 veces en este evangelio. Podemos leer la primera en el capítulo 1, versículo 23. Entre las muchas cosas que hay en este evangelio, los capítulos 5, 6 y 7 registran la exposición más larga y completa del Sermón del Monte efectuada por el Señor. Quisiera hacer una aclaración, aunque la sabemos en la mayoría, pero siempre puede, por respeto a que alguno puede estar en confusiones. Cuando hablamos de evangelios en plural, no estamos hablando de 2, 3, 4 evangelios. Estamos hablando de
un solo evangelio escrito por 4 evangelistas dirigidos, inspirados por el Espíritu Santo, según ellos lo vieron, cómo lo vivieron, cómo lo expresaron. Por eso vemos en algunas versiones que dice según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, porque son 4 evangelistas escribiendo el mismo evangelio. Eso que nos quede bien claro, ¿verdad? Bueno, antes de finalizar esta reseña, creo conveniente compartir una introducción que la Biblia de Estudio Esquematizada Reina Valera 60 coloca antes de empezar el Evangelio de Mateo, antes de empezar el capítulo 1, coloca una breve introducción que dice así: 2 cosas demuestran la importancia del Evangelio de Mateo. En primer lugar, es el más citado por los escritores cristianos de los primeros siglos después de Cristo. Es importante captar el énfasis que este evangelio pone en las costumbres y enseñanzas de los judíos. En primer lugar, aparece la lista de los antepasados de Jesús, que traza la descendencia desde Abraham e incluye a David, el rey más importante de los reyes de Israel. Y termina esta introducción diciendo: así empieza la historia de Jesús, el Señor, Rey, es decir, el Mesías prometido por Dios a Israel. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a entender lo que nos está diciendo la palabra en cada uno de los evangelios, pero que podamos leerlo sin preconceptos, que podamos leerlos con la mente abierta y un corazón dispuesto a que la palabra de Dios nos hable, como le habló a Mateo. Hemos leído anteriormente, hemos hablado que cuando él ofreció, después de seguirle, ese banquete en su casa a Jesús, estaba dando testimonio a sus compañeros recaudadores y a todos los que estaban presentes de que Jesús le había cambiado la vida. Y aquí tenemos una realidad. Cuando el Señor cambia una vida, somos personas diferentes, totalmente diferentes, como lo fue Mateo. Un recaudador romano, como todos los recaudadores, era odiado por los judíos porque robaban a sus compatriotas. Así que un recaudador judío que termina haciendo un testimonio en su evangelio que Jesús le cambió la vida. Quiera el Señor bendecirnos y que podamos sacar provecho de todas estas cosas que vemos a diario y que también estudiamos en la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.